Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. A principios de diciembre de 2010, un agente de policía y su perro de búsqueda recorrían una zona costera poco transitada de Long Island, Nueva York. La búsqueda no estaba relacionada con un homicidio. Se trataba de localizar a una mujer desaparecida meses antes. Nadie esperaba encontrar nada más. En ese tramo de playa, conocido como Hilgo Beach, el perro marcó un punto concreto entre la vegetación. Allí se encontraron restos humanos. No era el hallazgo que se buscaba, pero tampoco sería el último. En los días y semanas siguientes, nuevas búsquedas revelaron más restos. Uno tras otro, en distintos puntos de la misma zona costera. El patrón comenzó a ser evidente. No se trataba de un caso aislado. Había varias víctimas, y alguien las había dejado allí deliberadamente. Las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a mujeres. La mayoría habían sido reportadas como desaparecidas años antes. Varias trabajaban como escorts y habían sido vistas por última vez tras concertar citas con clientes desconocidos. El caso pasó a conocerse como el del asesino de Long Island. Desde el principio, la investigación estuvo marcada por una paradoja. Por un lado, había restos físicos, escenas múltiples y un área geográfica clara. Por otro, no había un sospechoso evidente, ni testigos directos, ni una escena del crimen tradicional. Las víctimas no habían sido asesinadas en ese lugar. Habían sido trasladadas allí después. La zona costera se convirtió en un cementerio oculto. Con el avance de la investigación, se confirmó que al menos 10 conjuntos de restos humanos habían sido encontrados en áreas cercanas. Algunos estaban envueltos de forma similar. Otros mostraban diferencias que complicaban determinar si se trataba de un solo asesino o de varios. Ese fue uno de los primeros grandes problemas del caso. ¿Un asesino serial? ¿O varios crímenes distintos coincidiendo en el mismo lugar? Las autoridades nunca ofrecieron una respuesta definitiva. Las víctimas más conocidas del caso fueron 4 mujeres cuyos restos fueron encontrados relativamente cerca unos de otros. Todas habían sido vistas por última vez entre 2007 y 2010. Todas habían utilizado servicios de acompañamiento. Todas habían desaparecido tras encuentros con clientes. Ese grupo se convirtió en el núcleo del expediente. La prensa empezó a hablar de un asesino serial activo. El público exigía respuestas, pero la investigación avanzaba con lentitud. Uno de los factores clave fue la fragmentación institucional. El caso involucraba a múltiples jurisdicciones, diferentes departamentos de policía, distintas competencias y, con el tiempo, conflictos internos. El entonces jefe de policía del condado fue duramente criticado por la gestión del caso. Se le acusó de falta de transparencia, de obstaculizar la investigación y de no cooperar plenamente con otras agencias. Años después, ese mismo jefe sería arrestado por cargos no relacionados directamente con el caso, lo que añadió una capa adicional de desconfianza pública. Pero en ese momento, la investigación ya estaba estancada. Durante años, no se anunciaron avances significativos. No hubo arrestos, no hubo acusaciones formales. El caso permanecía oficialmente abierto, pero sin progreso visible. Las familias de las víctimas comenzaron a denunciar el abandono institucional. Alegaban que el estilo de vida de las mujeres había influido en la falta de urgencia de la investigación. Las autoridades negaron esa acusación, pero la percepción pública persistió. Mientras tanto, el expediente crecía. Se analizaron llamadas telefónicas realizadas desde los teléfonos de algunas víctimas tras su desaparición. En algunos casos, familiares recibieron llamadas burlonas de alguien que afirmaba saber lo ocurrido. Esas llamadas fueron rastreadas hasta ubicaciones públicas, lo que dificultó la identificación del autor. No había grabaciones claras, no había voces identificables, solo indicios. El perfil del posible asesino fue debatido durante años. Algunos investigadores creían que se trataba de alguien con conocimiento de la zona. Alguien familiarizado con las rutas costeras. Alguien que sabía dónde dejar restos sin ser detectado durante mucho tiempo. Otros sostenían que el patrón no era lo suficientemente consistente como para confirmar un solo autor. El tiempo seguía pasando. Durante más de una década, el caso del asesino de Long Island fue citado como uno de los mayores fracasos de la investigación criminal moderna en Estados Unidos. No por falta de pruebas físicas, sino por la incapacidad de conectar esas pruebas con una persona concreta. La narrativa oficial apenas cambiaba. El expediente seguía abierto. Se revisaban pruebas, se recibían pistas. Nada conducía a una conclusión. Hasta que, años después, la investigación dio un giro inesperado.
Nuevas técnicas forenses permitieron reexaminar evidencias antiguas, registros de telefonía, datos de tráfico, información que no había sido explotada en su momento. Poco a poco, surgió un nombre. Las autoridades anunciaron el arresto de un hombre sospechoso de estar vinculado a algunos de los asesinatos. El anuncio fue recibido con cautela. Durante años, el caso había generado falsas esperanzas. El sospechoso fue vinculado inicialmente a una parte de las víctimas, no a todas. Las autoridades dejaron claro que la investigación continuaba abierta y que no se descartaban otros responsables. Esa declaración fue significativa. Incluso con un arresto, el caso no estaba cerrado. Persistían preguntas fundamentales. ¿Todas las víctimas pertenecían al mismo patrón? ¿Todas fueron asesinadas por la misma persona? ¿Por qué algunas coincidencias no encajaban del todo? El expediente seguía fragmentado. La acusación formal se centró en pruebas forenses, registros digitales y patrones de comportamiento. No hubo una confesión completa. No hubo una reconstrucción total de los hechos. La narrativa oficial pasó de «no sabemos quién es» a «tenemos a un sospechoso principal», pero sin cerrar completamente el círculo. Para las familias, el avance fue parcial. Para la opinión pública, insuficiente. El caso del asesino de Long Island se convirtió así en un ejemplo contemporáneo de cómo una investigación puede prolongarse durante años incluso con recursos modernos, tecnología avanzada y presión mediática constante. No es un misterio antiguo. No pertenece a otra época. Es un caso reciente, y aún así, sigue sin una conclusión definitiva aceptada por todos. Las autoridades mantienen que el expediente sigue abierto, que se revisan conexiones, que no se descartan nuevas imputaciones. Pero el tiempo vuelve a jugar en contra. Las pruebas se degradan, los recuerdos se diluyen, los testigos desaparecen. Lo que permanece son los restos encontrados, los nombres de las víctimas y un archivo que creció más rápido que las respuestas. El asesino de Long Island no es un caso cerrado. Es un proceso incompleto, una investigación que avanzó tarde, se fragmentó pronto y aún intenta recomponerse. Un expediente con restos reales, con víctimas identificadas, y con demasiadas preguntas abiertas. Espero hayan disfrutado el video del día de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal. Gracias por acompañar este recorrido por los hechos documentados.